Las preguntas inferenciales te hablan acerca de ideas o conclusiones que no están explícitamente mencionadas en el texto y que tú debes deducir basada en la evidencia que obtengas del texto. Las preguntas referentes al propósito retórico son similares. Te preguntan sobre por qué el autor presenta cierta información. Puedes reconocer las preguntas de inferencia porque normalmente incluyen palabras como infer, imply o suggest, como en los ejemplos que veremos. Al resolver este tipo de preguntas, procura no inferir de más, ya que si asumes información que no está en el pasaje, tu respuesta será incorrecta. Aunque la respuesta no esté puesta literalmente en el pasaje, asegúrate de identificar evidencia a favor de esa respuesta. Será más claro conforme vayamos avanzando en el video con el ejemplo. Hagamos un ejemplo de una pregunta inferencial. Veamos este párrafo sobre el impacto de los meteoritos. Observa que la pregunta tiene la palabra infer, así que eso nos indica qué tipo de pregunta es. El primer paso para resolver este tipo de preguntas es localizar la palabra clave en el planteamiento de la pregunta para saber exactamente qué buscar. Posteriormente debemos ir a las respuestas y leerlas cuidadosamente para ver si la palabra clave está en la respuesta antes de ir al pasaje a encontrarla. La respuesta A contiene las palabras location, Mexico and geologist. Sin embargo, no hay nada en el texto que indique que los geólogos decidieron mantener en secreto la ubicación. ¿Puedes identificar la respuesta correcta? La respuesta B comienza diciendo, "It was a well-known fact", pero en el texto jamás se menciona que el impacto en Yucatán haya sido un hecho muy conocido, solo que los geólogos ubicaron el impacto en Yucatán. Es decir, la afirmación de B va mucho más allá de lo que podemos justificar en el texto. Lo mismo sucede con la D. La respuesta dice que los geólogos eligieron la región de Yucatán como probable sitio del impacto por el clima, pero de nuevo es información que no está justificada en el pasaje, ya que nunca se habla del clima. La respuesta C dice que los geólogos sabían que había ocurrido un impacto de meteorito antes de poder saber su ubicación. En el pasaje, encontramos justificada esa respuesta cuando dice que se identificó el impacto por los sedimentos acumulados tras la nube de humo esparcida después del impacto. Más adelante, casi al final, cuando se habla de que hallaron el lugar del impacto, se menciona que ocurrió en 1990. Así que podemos deducir que la ubicación del lugar del impacto ocurrió después de saber que había caído un meteorito. La clave para este tipo de preguntas es ubicar la inferencia, que esté mejor sostenida, sin asumir cosas que no están totalmente justificadas. Algunas veces dichas inferencias pueden parecer muy pequeñas o simples, lo cual no significa que sean incorrectas. Lo importante es que puedan sostenerse con evidencia en el pasaje. Ahora veamos un ejemplo de preguntas con propósito retórico. Recuerda que estas preguntas te piden contestar acerca de por qué el autor escribió o incluyó esa información. Este tipo de preguntas dicen, "Why does the author mention X in paragraph C?" Generalmente, las respuestas contendrán verbos en infinitivo como to show, to support, to explain, to refute, to contrast. Esta pregunta nos plantea el motivo por el cual se introdujo la información acerca de que los dinosaurios florecieron por decenas de millones de años y luego repentinamente desaparecieron. Analicemos las respuestas. La A dice que el dato sobre el florecimiento de los dinosaurios se introdujo para apoyar la idea de que la extinción en masa de especies en la época Cretácica es la más documentada sobre otras registradas. ¿Es una respuesta satisfactoria acerca del por qué? La B dice que se introdujo para explicar por qué se cree que se extinguieron muchas especies al final de la época Cretácica, pero eso no coincide con el planteamiento de la pregunta original. ¿Por qué hablar de dinosaurios en pleno apogeo que repentinamente desaparecieron? Luego, la C, que se introdujo para explicar por qué los paleontólogos siempre han estado intrigados por la extinción en masa sucedida en esa época. Esto parece coincidir con un aspecto del pasaje que dice, "The Cretaceous mass extinctions has always intrigued paleontologists because it marks the end of the age of the dinosaurs." Finalmente, la D dice que se introdujo para proveer evidencia acerca de que un impacto lo suficientemente grande puede alterar el ambiente de todo el planeta y causar un desastre ecológico.
Si bien la inferencia de la D podría ser verdadera, no da evidencia a favor acerca de por qué mencionar que los dinosaurios, en pleno florecimiento, de repente desaparecieron. Por su parte, la respuesta C explica el hecho que ha intrigado a los paleontólogos porque marca el fin de los dinosaurios, criaturas que repentinamente desaparecieron. Una forma de mejorar tus habilidades de lectura es practicar el skimming o vista rápida para identificar los puntos principales. Cuando estés practicando, trata de leer el pasaje 2 veces, la primera haciendo lectura rápida para extraer las ideas principales y luego leer con más cuidado para corroborar qué de hecho son.